Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Voy a hablar David Moshe Otero de los Caminos de Israel. Aquí en mi break, si ustedes quieren ayudarnos, hay una estrella que puede presionar y eso nos ayuda muchísimo juntamente con contribuyendo a los Caminos de Israel, su donación, su sedacá, por medio de PayPal, que lo tenemos aquí mismo abajo, que usted puede hacer una donación y contribuir a nuestra entidad, nuestra organización. Vamos a ver ahora el capítulo 134b de el Yakut Yosef sobre el Sefer Torah y vamos a ver el Kaddish, capítulo 134b, sacar y levantar el Sefer Torah, es decir, removerlo de lo que es el Heijal, que es un tipo de gabinete, y levantarlo en alto. Los días lunes y jueves se dice el medio Kaddish antes de sacar el Sefer Torah de el Aarón HaKodesh, también llamado Heijal, y el Kaddish Titkabel, después de decir los capítulos de Ashley y Ubá Lesion. En caso de haber dicho el Kaddish Titkabel antes de Ashley, deberá decirse de nuevo después del Ubá Lesion, ya que el Kaddish Titkabel se dice por la Kedushá que se menciona en el Ubá Lezion y las rogativas del párrafo posterior de Baruch Eloheinu. Es por esto que también en la noche de Purim se dice Tit Kabal solo hasta después de la lectura de Megilá y el Ubá Lezion. En el día o en días que se reza el Musaf, se dice Kaddish Titkabel antes de leer el Sefer Torah. Ahora vamos a ver la venta. Normalmente se pide a alguien que va a comprar el privilegio de diferentes opciones. Se expandió la costumbre de poner la oportunidad de adquirir la mitzvot relacionado a la lectura del Sefer Torah antes de abrir el Aron HaKodesh para que la Torah sea más apreciada. También el Shabbat y Yom Tov se lleva a cabo, pues no se incurre la prohibición de compra-venta en estos días. Además, de este modo se evitan discusiones entre concurrencias si no se asignan dichas mitzvot a su criterio. Y con los ingresos se podrán cubrir diferentes gastos como el servicio del oficiante, el Talmidei Jajamim que imparten las clases, etc. Es por eso que le digo que la importancia del dinero para mantener lo que es los maestros, los sabios, es de gran importancia, y esto lo marca por todas las escrituras, como también por los sabios. Se habitúa a ofrecer la mitzvah de abrir el Aron HaKodesh, sacar el Sefer Torah, colocarle los rimonim y tomar parte de la lectura del Sefer Torah mediante las aliot. Se debe tener precaución de no estar practicando vanamente en el Bet HaKnesset, mientras tanto siendo conveniente aprovecho el dato estudiando Torah, leyendo algunos libros que tenga a la mano, y por otro lado es apropiado que los encargados no se expandan en demasía para no incomodar a la concurrencia. La acostumbrada que abre el Aron HaKodesh, el hombre que su esposa se encuentra en el 9º mes del embarazo, y siendo que ha comenzado la mitzvah, debería concluir también con el Aron HaKodesh, pues así se rinde honor a la Torah. Además, el Aron HaKodesh se abre como alusión a la apertura del matriz de su esposa cuando da luz, y por lo que cierra el Aron HaKodesh representa el momento que se cierra posteriormente. Vamos a ver número 3, el punto del capítulo 134b, el menor. Algunos habitúan a adquirir la mitzvah de cargar y levantar el Sefer Torah para sus hijos menores, teniendo la seguridad que podrán hacerlo sin el peso del Sefer Torah los venza y caiga al piso. Dios nos libre para que aprecien lo que es la Torah. En algunos lugares se habitúa que el Rab es el que lleva el Sefer Torah, pues así la Torah se enaltece aún más.
Si en algún lugar donde se rezan es más distinguida la mitzvah de abrir el Aron Kodesh que la mitzvah que colocarle los rimonim es lo que es los adornos que lleva arriba del Sefer Torah, el hijo o el alumno no tienen permitido abrir el Aron HaKodesh en caso de que su padre o maestro colocan los rimonim, a menos que lo hayan permitido. Número 4. El Berit Shemei. Esto se expandió la costumbre de decir el párrafo de Berit Shemei antes de sacar el Sefer Torah del Aron Kodesh. Cabe mencionar que las palabras Velo Albar Elahim Samichin y no en los hijos de Dios nos apoyamos hace referencia a los ángeles. Berit Shemei, la costumbre de no decir el párrafo de Berit Shemei los lunes y los jueves, sino solo en el Shabbat, en Yom Tov y el Rosh Chodesh. Algunos habitúan a decirlo también en Hol HaMoed, los Ashkenazim también entre semana. Con Ashkenazim, sí, en lunes y jueves se reza en un minyan de Ashkenazim, quienes dicen Berit Shemei, es conveniente y apropiado que lo diga con ellos. Si se encuentra en su rezo en lugar de donde tiene permitido interrumpir. En el caso de no estar rezando con ellos, sino estar estudiando y escuchar cuando dicen Berit Shemei, no es necesario que interrumpa su estudio para decirlo con ellos. No obstante, cuando sacan el Sefer Torah del Aron HaKodesh, deberá ponerse de pie para que sea colocado sobre la bima. La bima es la plataforma donde se lea la Torah. Si mientras decían los Pesukei de Zimra con concurrencia, comenzó a decir lo que es el Berit Shemei antes de sacar el Sefer Torah del Aron Kodesh, no tiene permitido interrumpir diciéndolo con lo demás, incluso en Shabbat. Si mientras decía los Pesukei de Zimra con concurrencia, comenzó a decir Berit Shemei antes de sacar el Sefer Torah del Aron Kodesh, no tiene permitido interrumpir diciendo con los demás, incluso en Shabbat. En cambio, solo deberá inclinarse ante el Sefer Torah al tiempo con la concurrencia lo hace sin emitir palabra alguna. Después de finalizar la bendición de Yishtabak, antes de comenzar la bendición de Yotzer Or, se permite decir Berit Shemei. Esto con la concurrencia. Ahora, inclinarse. Aunque no es obligatorio inclinarse, que nos inclinamos ante él durante el Berit Shemei, es costumbre de hacerlo, ya que mediante estas palabras afirma que se inclina ante el Eterno, y de no hacerlo aparenta que no es sincero con lo que dice. Por el mismo motivo, le acostumbra a inclinarse con el párrafo de Aleinu leshabea y en las palabras Ve'anachnu mishtachavim, y nosotros nos inclinamos ya ante el Eterno. Esto se encuentra en el libro de oración. Vezot HaTorah, si mientras decir los Pesukei de Zimra y el Shema y sus bendiciones, escuchó que la congregación decía el pasuk de Vezot HaTorah, cuando el Sefer Torah es elevado para mostrarlo con los concurrentes, no deberá decir el pasuk con ellos, sino solo observar el Sefer Torah pensando de dicho pasuk, ya que pensar no se considera como decir, y con ello no interrumpe su rezo. Mostrarlo. Otro mitzvah que tiene que ver con el Sefer Torah es mostrar el Sefer Torah a la congregación. Cuando se saca el Sefer Torah del Aarón, que es el Heichal, el lugar donde guardan y se mantiene los Sefer Torah del Aarón HaKodesh para colocarlos sobre la teba, que es la bim, es donde se pone para leer, el poder leerlo, se debe abrir y mostrar su escrito a la concurrencia virando por derecha hasta cerrar el giro completo. De este modo, el público podrá percibir las santas letras del Sefer Torah y así absorban una gran luz de santidad, y al tiempo que dicen el pasuk Vezot HaTorah Moshe. Algunos habitúan a observar algunas palabras del Sefer Torah que comienzan con la misma
letras de su nombre propio. Es apropiado llevar el Sefer Torah desde el Heichal hasta la Teba, abierto, caminando con el rostro hacia la concurrencia y la espalda hacia el Heichal, hacia su derecha, que es izquierda del Heichal, hasta llegar al Teba. Aunque el camino para llegar a la Teba sea más largo, por el otro lado derecho es apropiado seguirlo y así, es decir, por derecha, lo que lleva el regreso del Sefer Torah al Heichal, en cambio se hace por camino más corto para que no se vea la necesidad de rodear en desarmía. Ahora, vamos a tocar este último punto antes de pautar para la continuación de la 134b. Lo correcto es que cada uno de los concurrentes se acerque al Sefer Torah para besarlo con su mano o directamente, siendo inapropiado al que lleva el Sefer Torah, lo acerca cada uno de los concurrentes para que lo bese. El cartucho del Sefer Torah de los sefarditas normalmente es diferente que los ashkenazim. Normalmente el cartucho es como un cilindro redondo y se toca el cilindro, no necesariamente la Torah misma. Los ashkenazim normalmente tienen lo que se llama dos rollos pergamino y se toca la parte de afuera que está cubierto con una tela. No obstante, se permite llevar el Sefer Torah del Heichal a la Teba, rodeando la instancia del Bet Knesset para hacer camino más largo. Y aquí vamos a pautar, todavía nos falta unos 16 puntos más, vamos a pautar el número 10, en el próximo video veremos el verso 11 al 16. Shalom, shalom, me recuerdo, sea parte de los caminos de Israel y contribuye hoy, sea parte y únete a los caminos de Israel. Shalom.